semántica, la segunda parte. ¿Se acuerdan la semana anterior que habíamos hablado de lo que era la semiótica? A ver, recordamos un poco la semana pasada. A ver, chicos, porque recordar es volver a estudiar, dicen, ¿no? Muy bien. Recordamos un poco, ya pueden activar también su audio si desean. A ver, si recordamos un poco la semiótica, habíamos hablado del signo, ¿no? El signo es un elemento perceptible que básicamente nos permite generar una idea en mi cabecita, ¿cierto? A ver, muchachos, les hago una pregunta. Si tú estás, a ver, si tú observas las manchas, por ejemplo, a ver, claro, muy bien, escúchame por favor. Si yo observo una mancha de sangre en una camisa, buenos días con todos, si observo la mancha de sangre en una camisa, básicamente, ¿qué tipo de signo sería ese? A ver, ¿cuál de los signos sería? ¿Sería un indicio, un icono, un símbolo? ¿Qué tipo de, a ver, qué tipo? Sería un indicio, perfecto, Mm, básico, muy bien, un indicio, que posiblemente claro, parece que se me choca un Teletubby, una mancha de sangre o una mancha, imagínate, de lápiz labial en mi camisa, imagínate, ¿no? Es un indicio de algo, ¿no? Puede ser un indicio de algo también, claro, no pienses mal. Si veo una mancha, puede ser que me haya peleado con un payaso, ¿no? Claro. No, ¿por qué, David? ¿Por qué? No, puede ser que me haya peleado con un payaso. ¿Por qué pensar eso? ¿Ah? ¿Por qué piensas mal de mí, flaco? ¿Ah? No pienses mal de mí. Claro, ¿por qué ustedes se van siempre a la negativa, ustedes, no? Muy mal, pequeño saltamonte, muy mal. A ver, claro. Muy bien, gracias, David. No te preocupes. Feel como todo. Exacto, Mauricio. Exacto. Muy bien. A ver, la fotografía que tienes tú de ella, Mauricio, Juan, la fotografía que tienes tú de ella, David, esa fotografía que guardas bajo siete llaves en tu cuaderno Stanford que tienes en tu casa, esa fotografía de ella, ¿qué tipo de signo sería? Muy bien, los tengo aún, ¿no? Aún tienes la fotografía en tu cuaderno. A ver, esa fotografía, ¿cuál sería? No, está bien, pero ¿qué tipo de signo sería, Stacy? ¿Qué tipo de signo sería? ¿Sería un símbolo? ¿Sería un indicio? ¿Sería un icono? ¿Sería un... ya, muy bien, la foto que tienes de fondo de pantalla. Sería un icono, ¿cierto? Esa foto que tienes tú con ella de fondo de pantalla, ¿no? Claro, tú abrazado con ella, ¿no? Tú haciendo así, corazón, y ella haciendo así, ¿no? Algo así, ¿no? Eso sería un icono, ¿no? Eso, ¿no? Tú haciendo corazoncito y ella haciendo así, ¿no? Exacto, esa misma foto será un icono. Muy bien, muy bien. ¿Y qué sería, por ejemplo, el color rojo, una bandera roja en una playa? ¿Mm? ¿El color rojo qué tipo de signo sería? Un color rojo, claro, un símbolo, ¿no? Sería un símbolo, exacto. Porque de cierta manera nos representa, Pedro Castillo dice, no, sería un símbolo porque de cierta manera símbolo con ese, ¿ah? Símbolo, porque nos representa una idea, ¿no? La idea de peligro, la idea de posiblemente marea alta, ¿no? Son símbolos, exacto. Muy bien. Perfecto. Creo, Pamela, que si ves la imagen de un corazón, pero la imagen de un corazón dibujado como nosotros pensamos, ¿es la forma común o la imagen de un corazón de verdad? Porque te cuento, Pamelita, que el corazón no tiene la imagen que todos dibujan, ¿ah? El corazón, no, ese es un símbolo porque es una representación del corazón. El corazón no es así, pues. Pero si tú ves la fotografía de un corazón, del músculo, justamente el corazón, eso sí sería un ícono, ¿no? Pero si hablamos de un dibujo, los dibujos normalmente son pero un dibujo básicamente que representa el amor, ¿no? Un dibujo del corazón, así sería un tipo de símbolo porque no tiene una relación directa con el elemento, ¿no? ¿Ok? Muy bien. A ver, continuamos. Porque el corazón, ¿con qué lo relacionamos? Con el amor, pues, ¿no? Ese corazón representa el amor, ¿no? No está hablando de lo que es el órgano, pues. Es una representación del amor. No te olvides que esta semana, a cargo de mi gran amigo, el profe Cristian Quispe, va a hablar sobre el tema del romanticismo europeo, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de la obra de John Wolfgang Goethe, la obra Werther, las penas, las cuitas del joven Werther, que habla sobre justamente lo que te mencioné, ¿no? Esta novela que es a través de cartas, ¿no? A través de cartas que se envía justamente a su amigo y donde se cuenta justamente esta temática. Muy bien, entonces esta semana, muchachos, acuérdense. ¿Qué pasó, Juan?
¿Quién? ¿Con el profe Quispe? No, no, es mi amigo, mi hermano, pero no somos hermanos. Somos amigos, compañeros, colegas también. Ok, entonces no se olviden, por favor, muchachos, a cargo del maestro Cristian Quispe, hoy tienen van a tener su clase de literatura del romanticismo europeo. Muy bien, continuamos por acá. Hoy vamos a hablar, muchachos, se fue con mamá Coco, sí, fue la cuita del joven Werther, ¿ok? Vamos a ver por acá un ratito. Bueno, la semana pasada habíamos hablado sobre lo que era el signo significante, ¿no? Por ejemplo, ya, y vamos a escuchar, también habíamos recordado el sentido denotado y connotado, ¿no? A ver, ¿te acuerdas, por ejemplo, aquí llamamos sentido denotado? Si yo digo, por ejemplo, a ver, me doblé el brazo, ¿qué sentido sería? ¿Denotado o connotado? Me doblé el brazo. ¿Denotado o connotado? Claro, denotado, acuérdate que es real, el denotado es el de verdad, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esa manera, ¿no? Denotado es el de verdad, ¿no? A pesar que de verdad es justamente separado, pero yo me acuerdo de esa manera, ¿no? El denotado es el de verdad. Y lógicamente el connotado es el figurativo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, él es mi brazo derecho, sería una forma figurada de expresar. ¿No se escucha? ¿No se me escucha? Dana, sí se escucha, me dice, ¿ah? Se escucha. Ya. Ya sí, ok. Entonces, vemos justamente que el denotado es el... Perfecto, muy bien. El denotado es el objetivo y el connotado es el figurado. Tengamos presente esa idea, ¿no? Ahora, muchas veces, muchachos, para poder entender el concepto de una palabra se requiere el contexto. Por ejemplo, si yo dijera, ella bailaba cada vez que escuchaba la banda. Ella bailaba cada vez que escuchaba la banda. Entonces, cuando yo escucho eso, por ejemplo, la banda, me refiero a la banda musical, ¿no? Porque dice, ella bailaba cada vez que escuchaba la banda, entonces se entiende que banda se refiere a una banda musical, a una orquesta. ¿Entiendes? Entonces, ahí en esa oración, por ejemplo, el contexto es suficiente, porque se entiende el significado de banda. ¿Me entienden la idea, no? Se entiende el significado de banda. El contexto, la oración me permite entender que estoy hablando de una banda musical. ¿Ok? Pero si digo, por ejemplo, la banda se perdió. La banda se perdió. Puedo referirme, por ejemplo, a la banda musical que se perdió, fue a un lugar y quizás no encontró donde tenía que, en este caso, tocar, o también puede referirse a la banda como qué, como cinta, ¿no? Claro, y es justamente ahí cuando claro, perfecto, ¿no? O también puedes hablar de la banda delincuencial, ¿no? Claro, la banda de delincuentes también. Entonces, de cierta manera, en esa oración, por ejemplo, yo me doy cuenta lo siguiente, que el contexto no me permite comprender a qué banda me refiero. El contexto no me delimita básicamente a entender a qué banda me refiero. Es por ello que ahí se requiere la situación. Entonces, cuando en la oración todo se comprenda, toda la frase se comprenda, contexto. Pero si en la oración hay alguna palabra que es ambigua o que se entiende de una o dos maneras, ahí se requiere a la situación. Muy bien. ¿Se entiende la diferencia, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. Cleofe, ¿estamos bien? Lucianita. Ya, perfecto. Por ahí hay una alumna que me había preguntado sobre contexto y situación. No sé si se llegó a entender con ese ejemplo. Pamela, ¿sí? ¿Se entendió, Pamela? Pamelita, ¿se entendió la diferencia? Ya, muy bien, Pamela Paola. Perfecto, muy bien. Y también habíamos hablado, por ejemplo, ya de lo que es la redundancia, ¿no? Ya, a ver, Cleofe, a ver, por ejemplo, si yo dijera acá lo siguiente. A ver, por acá. Si yo digo, por ejemplo, a ver, notito. Ya, por ejemplo, si digo en este caso la siguiente, ¿no? A ella le gusta, a ella le gusta esa batería. A ella le gusta esa batería.
¿Se requiere el contexto o situación? A ver, Quirofe, ¿qué dices tú? A ella le gusta esa batería. ¿Batería a qué se refiere ahí? Situación, ¿no? Porque batería podría referirse a la batería musical, ¿no? O también la batería de energía, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo la palabra batería puede entenderse de más de una manera, ¿no? De más de una manera, ¿ok? Es como cuando tú dices también, por ejemplo, imaginemos lo siguiente, ¿no? Ella realizó una operación. Si digo, ella realizó una operación, podríamos hablar de una operación, en este caso bancaria, una operación matemática, ¿no? O Juan encontró la raíz, claro, también quirúrgica, ¿no? Juan encontró la raíz. Podríamos hablar de qué, de la raíz cuadrada, podemos hablar de la raíz de la planta, exacto. Entonces ahí vemos que las palabras son imprecisas, es decir, las palabras son muy vagas, ¿no? Son palabras que de cierta manera su significado, el contexto no te lo permite, no te permite dar. Entonces es ahí donde se requiere, Cleofe, lo que es la situación. ¿Ok, Luciana? ¿Sí? ¿Se entendió mejor, Lucianita? Ya, perfecto. Muy bien. Claro, Anthony. Si digo yo la raíz de un árbol, ya la frase de un árbol engloba básicamente lo que quiero decir, ¿no? Ya cuando digo de un árbol, ya el contexto me permite determinar lo que estoy mencionando. Muy bien. Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, sostiene que el significado es un concepto que al asociarse con una imagen acústica, que es una huella psíquicamente, crea el signo lingüístico. Lo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? ¿Qué era el signo lingüístico? ¿Qué contenía el signo lingüístico? Significado, que es la imagen, y el significante, que es el sonido. ¿Te acuerdas? Al asociar estos dos elementos, el significado con el significante, al asociarlo básicamente generamos el signo lingüístico. Yo le decía a ustedes, ¿ustedes pueden dibujar una manzana? Sí, y la dibujaba. Y yo le decía, ¿ustedes tienen frente a ustedes una manzana? No. ¿Y cómo la dibujaron? Porque la tengo en la mente, profe, la imagen. Claro. Esa imagen mental que tienes en tu cabecita se llama significado. Y el nombre que con lo que la asocias, porque yo dije manzana, eso sonido, justamente se llama significante. Exacto. Ahí está el carácter biplánico, Luisa. Muy bien. Biplánico significa dos planos. ¿Por qué dos planos? Porque uno es significante, otro es significado, ¿no? Son dos planos. Muy bien, Luisa. Muy bien, Charito. Luisa de Rosario. No sé si es tu apellido o tu nombre. Entonces, ahí tenemos justamente, Saussure nos plantea esa idea, ¿no? ¿Qué más? Pero que para Sander Peirce, otro experto en semiótica, entiende que el significado como una abstracción que se une al significante para conformar el signo lingüístico que alude a una referencia a objeto real. No es lo mismo, pero básicamente Peirce lo que hace es agregar el elemento referente. ¿El referente qué es? La realidad, ¿no? Lo único que agrega acá Peirce es el llamado referente. Esto simplemente para recordar lo que vimos la semana pasada, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de la polisemia, de la homonimia, vamos a hablar de las relaciones llamadas sinonimia, antonimia y paronimia, y también lo que es lo más sencillo, las relaciones de inclusión como hiperónimos, cohipónimos e hipónimos. No es tan difícil el tema hoy, solamente presten atención para comprender lo que básicamente queremos explicar, ¿ok? Cualquier consulta, duda que tengan, por favor, la plantean, ¿ya? La polisemia. ¿A qué llamamos algo polisémico? Entendamos que el castellano, al ser una lengua que tiene muchísimas palabras, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Todas las cosas que existen en la realidad son mencionadas todas con un nombre diferente? ¿O hay algunas que tienen el mismo nombre? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Todas son mencionadas con un nombre diferente o algunas tienen el mismo nombre? Algunas tienen el mismo nombre. Claro, exacto. Por ejemplo, profe, llama y llama. Ya, claro, pero en ese sentido, por ejemplo, llama y llama no tiene ninguna correspondencia, ¿no? Te das cuenta que llama y llamar y llama animal no hay ninguna relación, claro, su significado es diferente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay objetos o elementos que tienen el mismo nombre, pero también guardan cierta relación en común? Como por ejemplo pico. Muy bien, Stacy, pico, exacto. Pico te refieres, por ejemplo, a una herramienta, pero también te puedes referir a la parte, a la cúspide de una montaña, como también podría referirte, por ejemplo, a la parte del animal, ¿no? El pico.
Pero a diferencia de llama y llama, en pico sí hay un rasgo en común. Hay una característica que los hace similares. ¿Qué sería en este caso? Que la forma puntiaguda. Exacto, exacto, Stacy, exacto, muy bien. Perfecto. O como garra, ¿no? Garra refiriéndose a la garra de ciertos animales, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de polisemia, justamente hablamos de eso, de que la polisemia no son palabras, sino es la misma palabra que se, escucha bien la palabra, que se reutilizan, muy bien, exacto, también hay jergas, también, correcto, Carlos, que se reutilizan, escucha, reutilizar en otros términos, en otros casos, porque siempre mantienen un rasgo en común. Profe, ¿por qué se reutilizan? ¿Por qué somos vagos, profe? Escúcheme, David. ¿Por qué lo reutilizamos, profe? ¿Por qué no creamos palabras nuevas? Lo que pasa es que existe un criterio en la lingüística llamada economía lingüística, que si reutilizamos ciertas palabras es para no generar más términos de lo que ya existen. Economía lingüística. Entonces, entendamos eso. La polisemia es justamente reutilizar o renombrar a muchas cosas con un nombre ya existente. ¿Por qué? Porque mantiene una característica en común. Eso quiere decir de cierta manera, profe, que muchas cosas en la realidad se les ha dado el nombre porque simplemente son réplicas de una imagen común. Claro. Por ejemplo, veamos acá. Miren, voy a poner acá un ejemplo muy claro. Vamos a un ratito por acá. Denme un segundo. Esto lo van a entender más con imágenes. A ver. Por ejemplo. A ver, voy a dejar la cara acá. Ahí está. Si ustedes ven acá la imagen, ven la imagen de una araña. Ahí ven, ¿no? Hasta la arañita, está el hombre araña, pero está la araña. ¿Ven o no? Está la arañita. ¿No te gusta ver, profe? ¿Sufres de aracnofobia? ¿Borra eso? Bueno, ahí está la arañita. ¿Ves la arañita, no? Que te pica la arañita. Ahí te está mirando, mira. Ahí te está mirando la araña. Perfecto. Araña. Pero, te cuento que también existe un candelabro que se llama araña. Ah, mira. Este candelabro se le llama araña. Sí, se le llama araña. Araña de luces de techo, mira. Exacto, araña. Y yo te pregunto algo. La persona que le puso el nombre araña a esto, ¿en algún momento habrá pensado en el insecto o no? ¿Pensó en el insecto o no pensó en el insecto? Sí. ¿Por qué? Porque lo que hizo esta persona fue reutilizar la palabra araña y llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene un rasgo en común. Exacto. Entonces lo que hizo esta persona... Ay, Dios mío. Entonces lo que hace esta persona justamente es reutilizar la palabra araña, que significa básicamente el animal, pero lo reutiliza para denominar a este candelabro, porque tiene, como ustedes dicen, un rasgo, una característica, un semen común. Eso, señores, ahí está, mira, mejor ejemplo nunca. Esto, señores, se llama polisemia. ¿Te das cuenta? La polisemia es reutilizar una palabra porque mantiene un rasgo en común. Pues siempre entendamos eso. Por ejemplo, si yo te digo la palabra cebra, mira, está la cebra. Cebra. Ahí está la cebrita. Mira qué bonita la cebra. La cebra. Ahí está tu amigo Marty. Ahí está de Madagascar. La cebra de Madagascar. Ahí está. Qué bonito. Muy bien. Ahí está. Perfecto, la cebra. Pero, también existe otra cebra que es esto que está acá, que se le llama paso de cebra o cebra. Mira que está. Les hago una pregunta. En ese caso, la persona que le llamó cebra a estas líneas blancas que están en la calle, ¿tomó como referencia el animal o no? Sí, también. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Polisemia. ¿Por qué? Porque se está reutilizando una palabra
ya que mantiene un rasgo en común, ya que tiene una característica similar. Y así podría dar más ejemplos. Calambures, ¿qué es un calambur? No sé qué es un calambur. A ver, ¿qué es un calambur? Ah, ya sé, ya sé. No, acá entra más que todo, acá vemos más, no es un juego retórico, Carlos. El calambur no es un juego retórico, acá no estamos hablando de juegos retóricos, hablamos de palabras, ¿ok? Plata no es, ¿no? Eso no. Ok, por ejemplo, podemos hablar también de qué? Del canguro, claro, canguro. El canguro como animal, pero también existe un canguro como accesorio, ¿cierto? Como accesorio, perfecto. Ahí está el canguro como accesorio. Muy bien, exacto, muy bien. Podemos hablar también, por ejemplo, de qué. También podemos hablar, por ejemplo, del diente de una persona y también del diente de ajo, por ejemplo. ¿No? Ahí está, diente de ajo, también podríamos ver acá. Ahí está, el diente. Mira acá. ¿Por qué le llamaron diente de ajo? Ay, ¿te das cuenta o no? Eso es polisemia. Entonces, se están dando cuenta que en la polisemia tiene que haber una característica en común. ¿Se entiende la idea o no? Que en la polisemia tiene que haber un rasgo en común. Como la mano, exacto, 5 unidades, y la mano de plátano, 5 unidades también. O digo cresta. La cresta, por ejemplo, una persona, ahí está, mira la cresta de un animal, la cresta de un animal y la cresta de la ola también. Ahí está, la cresta de la ola, mira. ¿Te das cuenta? A eso llamamos polisemia. Entonces, justamente, muchachos, cuando hablamos de polisemia, estamos hablando básicamente de una característica en común. No son palabras, es la misma palabra que se reutiliza. Por ejemplo, pestaña. ¿Dónde más has utilizado la palabra pestaña? A ver, aparte de lo que es la parte del ojo. ¿Dónde más? Claro, las pestañas de internet, ¿no? Las pestañas de la computadora. ¿Y tendrán algo en común o no? Tienen una cierta similitud, ¿no? Las pestañas son como varios elementos, ¿no? Varios elementos separaditos, las páginas separadas, no son seguidas, así como las pestañas que están en tu ojito, ¿no? Exacto. Eso, por ejemplo, sería un rasgo en común, que están seguidas, que hay una cierta linealidad, ¿no? Que hay una... son seguidas una detrás de otra, ¿no? Exacto. El ojo de la persona, está tu ojo. Con el ojo de la aguja, ¿habrá un rasgo en común o no? ¿Habrá un rasgo en común el ojo de la aguja con el ojo de la persona o no? ¿No tienen un rasgo en común? A ver, vamos a ver. ¿Seguros? A ver, el ojo. A ver tu ojito. Ahí también, qué bonito el ojo. Vamos a poner acá, ojo de la aguja. Ahí está. ¿Cómo que no tiene un rasgo en común? Mira. Mira la forma. Mira la forma, oye. ¿Cómo que no hay ningún rasgo? Claro. La forma, medio circular. Pero más que todo, yo te vi por la forma que tiene el ojo de la aguja y el ojo de la persona. Tiene un rasgo en común, claro, hay un rasgo en común en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí vemos el tema de la polisemia, así por sí. Entonces, como dice acá, la polisemia es una relación semántica que se presenta en aquellas palabras, escucha, es una palabra que se reutiliza, y esa reutilización le vamos a llamar varios significados, pero que están relacionados con un mismo origen. A ver, la polisemia es no son palabras que se escriben igual. Si la polisemia es una sola palabra, Jimena, pero sus significados, claro, se utilizan para varias cosas, pero manteniendo un significado en común, Jimena. Siempre la polisemia, y por favor nunca te olvides eso, siempre hay un rasgo en común. Por ejemplo, ¿habrá polisemia en la llama del animal con la llama del fuego? ¿Habrá polisemia ahí? ¿Habrá algún rasgo en común? Semánticamente, ¿habrá algún rasgo en común?
No, no habrá ningún rasgo en común. Entonces, no hay polisemia. ¿Ok? Si no sería, en este caso, homonimia. Tu compañero llama y me dice, profe, si digo globo y globo aerostático, están usando la misma palabra reciclada, pero parecida. Claro, globo, por ejemplo, ahí sí sería polisémica, ¿no? Cuando te refieras, por ejemplo, al globo, la forma redonda, al globo aerostático, incluso hay un pez llamado el pez globo. Entonces, ustedes han visto eso, el pez globo. ¿Por qué han usado la palabra pez globo ahí? ¿Porque hay un rasgo en común o no? Ya, ahí sería polisemia, por ejemplo, porque hay una característica, un sema en común. Siempre entienden que la polisemia, ¿cómo reconozco a la polisemia? No por la palabra, sino por el significado. No por la palabra, sino por el significado. La polisemia no tiene nada que ver con la palabra, porque la palabra es la misma. Yo, ¿cómo cómo reconozco la polisemia? Por el significado. Siempre por el significado. Por ejemplo, gemelo, de latín gemellus. Dicho de una persona o de un animal nacido el mismo parto que otro. Ahí están los gemelitos. No sé si en este salón no sé si habrá algún gemelo. ¿Hay algún gemelo? Nadie, ¿no? Ya, muy bien. Pero también se refiere al pasador formado por dos piezas unidas por un pequeño vástago o por una caída y que se usa para cerrar el puño de la camisa. Claro, también se le llama gemelo justamente a un tipo de adorno, pero el gemelo no es uno solo, son dos. ¿Cierto? No, son dos elementos que están justamente uniendo lo que son las piezas. Entonces, la palabra gemelo viene más que todo el significado de dualidad. Y también el músculo gemelo sería justamente dos músculos que están en la parte del pie, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, polisemia. ¿Por qué? Porque la palabra gemelo se puede usar en diversas situaciones, pero básicamente el rasgo en común en gemelo sería la dualidad. Estás hablando de dos elementos, ¿no? Estás hablando de dos elementos. Por eso que ahí nos referimos justamente a gemelo. Muy bien. ¿Se entiende la idea acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Ya, perfecto. Miren, ¿ah? Ya. Ahí está. Seguimos entonces. Como dice acá, por ejemplo, en el caso de la polisemia, lo importante es la parte del significado. No tanto la palabra, sino el significado que tenga. La polisemia, como dice, es una relación semántica que es de una palabra con varios significados. Entonces, tengamos presente eso siempre. Que relacionados a su mismo origen. Por ejemplo, la palabra carta, que viene del latín charta y del griego chartés. ¿Qué es una carta? Un papel escrito y ordinariamente cerrado que una persona envía a otra, ¿no? También carta se puede referir a ¿qué? Al naipe y también a la carta del menú, ¿no? ¿Qué rasgo en común habría en carta? A ver acá. ¿Qué carta? Porque es una polisemia, ya que es una palabra que tiene varios significados. Significado 1, significado 2, significado 3. Pero ¿qué rasgo en común tendría? A ver. La forma. La forma, muy bien. Además, la forma plana, ¿no? La forma plana que tiene la carta, ¿cierto? Claro, una carta básicamente es un elemento plano, contiene una información, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la carta de naipe es un elemento plano también. Exacto. Entonces, carta es una palabra polisémica por eso. Tiene un rasgo en común. Por ejemplo, polisemia por rasgo en común, por sema en común. Por ejemplo, palabras como falda, como cabeza. La falda, por ejemplo, de una persona y la falda de los cerros. ¿Hay o no hay un rasgo en común? Claro, también, ¿no? La cabeza, por ejemplo, de una persona, la cabeza de un clavo, el pico, la hoja que tiene una forma plana, la planta, por ahí dijeron, porque planta es todo aquello que está aferrado en la tierra, por ejemplo, la planta del pie, que se aferra a la tierra, la planta de la hierba, aferrado a la tierra, o la planta como empresa, ¿no? La empresa se le llama
planta industrial, porque es una empresa que está aferrada a la tierra, hay una excavación, hay un tipo de trabajo ahí, ¿no? Que hace que justamente esté situado en ese lugar. Todo aquello que está fijo en la tierra se llama planta, ¿no? Entonces, hay este rasgo en común. También tengo pico, de latín becus, que es un voz de origen celta, ¿no? Pico, que es parte saliente de la cabeza de las aves, ahí está el pico. La herramienta también. Y la punta acanalada que tiene el borde de algunas vasijas, ¿no? El pico, perfecto. Todas esas tienen una forma básicamente puntiaguda, que sería el rasgo en común. Una forma justamente puntiaguda que sería aquello que los hace similares. Muy bien. Ahí está. Y también por uso especializado. La polisemia por uso especializado, ¿cómo sería acá? Por ejemplo, hay ciertos términos, como dice acá, está determinado por el contexto especializado. Por ejemplo, cuando decimos la palabra operación. Operación significa proceso. Y cuando tú hablas de una operación matemática, operación quirúrgica, operación bancaria, todo es un proceso. Entonces, ahí el rango común no tiene mucho que ver con la forma. No tiene mucho que ver con la forma, sino con un significado más allá de la forma. Es decir, no es como lo anterior que vimos, que se observa la forma, un rasgo que se parecen, como el caso de la araña, por ejemplo, ¿no? La araña del candelabro y la araña del animal sería básicamente por rasgo en común, ¿no? Porque tienen una característica que los hace similares. Pero acá no tanto va a ser por la forma, sino por la función. Por la función, o quizás básicamente por lo que significa en el contexto. Cuando yo hablo de una operación es un proceso. Cuando hablo de la raíz, hablo de ¿qué? Del origen de todo. Y cuando hablo de la raíz de la planta, la raíz de los problemas, o la masa. Cuando digo masa me refiero a una gran cantidad. La masa, por ejemplo, para hacer el pan. La masa, por ejemplo, para referirte a una gran cantidad de personas. O el artículo. Artículo viene del latín articulus, que significa pequeña articulación, es un diminutivo. Y, profe, ¿qué tiene que ver eso? El artículo básicamente es aquello que une, que ensambla, aquello que mantiene la unidad de varios elementos. Es parte y unión de varios elementos. Por ejemplo, el primer concepto de artículo es aquello que une a los dedos, ¿no? A la parte de los dedos. Por eso que se llama articulación, ¿no? Porque esto permite la articulación. De lo que hace justamente es unir. Claro, cola, pero ¿con qué, Edison? Cola es polisémica, pero cuando te refieres ¿a qué? ¿A la cola de pegamento o a la cola como longitud? Claro, pero con pegamento, con la longitud no tenía ningún rasgo en común, por ejemplo. Ahí sería simplemente homonimia. Pero cola sí podría ser polisémica cuando tú hagas referencia a la cola como longitud. Por ejemplo, la cola del caballo, por ejemplo, la cola como fila de un grupo de personas que hacen una cola en un lugar. Ahí sí podrían hablar de polisemia porque el rasgo en común sería la longitud, ¿no? La extensión. En cambio, cola con pegamento, no, ahí no habría relación, ¿no? Sería homonimia, ¿no? Entonces, artículo, por ejemplo, acá, el rasgo en común es que permite, que ensambla, que permite la unión. Claro, exacto. Más que todo, más que por el contexto, sería básicamente la forma como lo estamos hallando. La polisemia por semen común es por una característica observable, David. Por una característica observable. En cambio, por uso especializado, es según la función que tenga. Por ejemplo, el artículo, ¿para qué funciona? ¿Para qué sirve? Es la parte de un todo que permite ensamblar. La parte de un todo es cada una de las partes de un todo. Entonces, cuando yo hablo de un artículo, por ejemplo, me puedo referir a una disposición, por ejemplo, de un tratado. ¿Te acuerdas que es la parte de un todo? Es un artículo de todo un documento. Es las cosas con las que se comercia. Un elemento, un artículo, por ejemplo, de belleza, un artículo de aseo, es la parte de todo un conjunto. Siempre va a ser cada una de las partes, ¿no? O cuando me refiero al artículo, por ejemplo, de la parte gramatical, es la parte de la oración, y como te dije, el significado también es ensamblar, ¿no? No solamente en la parte de un todo, sino que el artículo también permite mantener una unidad, mantener un ensamblamiento, mantener una unión, coherencia.
Y el artículo justamente en la oración lo que permite es justamente mantener la coherencia, ¿no? La coherencia. Por eso que justamente por ese lado vemos que el artículo es una palabra polisémica, porque cumple con estas dos funciones. Es la parte de un todo y permite la unión de los mismos, ¿no? Claro, los artículos en una constitución permiten que todos tengan una relación en común, ¿no? Los artículos están relacionados entre sí. Muy bien, entonces artículo es una palabra polisémica también por eso. Siempre, chicos, nunca se olviden, por favor. Claro, 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 la etimología es muy importante. Para yo entender básicamente la polisemia, lo que tengo que hacer es buscar en el diccionario y darme cuenta, por ejemplo, que una palabra tiene varios significados. En cambio, miren, más o menos para que entiendan esto, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, a ver. Yo voy acá el diccionario. Mira, yo tengo acá mi diccionario, ¿no? Ahí está. Real Academia Española. Y pongo la palabra, por ejemplo, a ver, imaginemos que pongo la palabra columna. Columna. Y mira, columna. ¿Es una palabra polisémica o no? Mira cuántos significados tiene. 1, 2, 3, 4. ¿Palabra polisémica o no? Sí. Profe, ¿y todos estos qué razón común tienen? Siempre guíate del primer término. Vertical. Todos estos tienen una característica común, que son verticales. La columna, por ejemplo, de tu casa, la columna que tienes, por ejemplo, en tu cuerpo, ¿no? La columna como la columna de humo, la columna periodística, tiene una forma vertical. Esa es la palabra columna. ¿Te das cuenta? Miren acá, miren. Polisémica. Por hace rato me dijo un alumno cola. Pero mira, esta es homonimia. Exacto. Cola 1, extremidad, longitud, ¿no? Esto tiene que ver con la longitud, pero dice cola 1. Profe, ¿y la cola de pegamento? Ese es cola 2. ¿Viste? Mira, cola 2. Sustancia pastosa. Entonces te das cuenta que, mira, entre cola 1 y cola 2 el origen es distinto. Porque cola 1 es del latín vulgar coda. En cambio, el otro cola, que es pegamento, ¿de dónde proviene? Viene del griego. ¿Te das cuenta? Son palabras que tienen distinto origen. ¿Me entiendes la diferencia o no? Es como llama. Si pongo llama, hay tres tipos. Mira, llama 1, llama 2, llama 3. Llama 1 viene del latín flama, que es el fuego. Llama 2 del quechua. Y otra entrada que es llamar. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es homonimia, porque son palabras que tienen distinto origen. Claro. La homonimia son palabras que solamente se parecen en el sonido o en la pronunciación, pero su origen es diferente. Y como su origen es diferente, Rosa, su significado también va a ser diferente. En cambio, la polisemia es una palabra que tiene el mismo origen y es por eso que tienen ciertos rasgos en común. ¿Se entiende la diferencia? Siempre entendamos que la polisemia debe mantener un rasgo en común. ¿Ok? Un rasgo en común. Claro, estoy demostrando lo que es la comparación básicamente de lo que es la homonimia y la polisemia, ¿no? Muy bien. Ahí está. Polisemia por evolución, eso también se da. Los cambios de significado de una palabra polisémica presentan una explicación histórica, por ejemplo, la palabra prima, banco, azafata, pedagogo, villano. Son palabras que con el paso del tiempo han ido evolucionando y han ido cambiando un poco su significado, pero todos vienen de un mismo origen, ¿no? Por ejemplo, villano. Villano viene del latín villanus y esto viene del latín villa, casa de campo. Persona que en este caso habitaba en las villas, ¿no? En las aldeas. Pero con el paso del tiempo, villano también se vinculó con ¿qué? Con indigno, con ruin, con indecoroso. Pero ¿qué tiene que ver el tema de la persona que vive en el pueblo con el villano como ruin? Esto tiene que ver más que todo con ¿qué? Con el tema ya social, ¿no? Con el aspecto, como dice acá, por evolución histórica, por el aspecto social, ¿no? Las personas con el paso del tiempo fueron relacionando el tema, por ejemplo, de la gente de la clase baja, de la gente de los villanos, bueno, la gente que vive en las villas, en las aldeas,
en zonas populares, con características indecorosas, con características negativas. Entonces, justamente se estableció una relación de esa manera, ¿no? Que las personas que viven en esa zona son personas que tienen actitudes negativas, ¿no? Y eso hasta ahora, ¿no? Creo que hasta ahora relacionamos esto. Si una persona vive en una zona, por ejemplo, como San Juan del Lurigancho, Comas, Villa El Salvador, muchas veces hay gente prejuiciosa que cree que por ese aspecto su tipo de condición son personas indignas, indecorosas o de un trato inadecuado o ruin, ¿no? Entonces pensamos eso muchas veces, ¿no? Hay gente que piensa eso, ¿no? Por eso que existe mucho prejuicio, ¿no? Personas que viven en zonas populares lo relacionan siempre con lo negativo, ¿no? Entonces, y eso es básicamente cuestiones ya más que todo sociales, ¿no? ¿Ok? Como la palabra prima. Prima viene de la palabra primera. Claro, acá tiene que ver con el desarrollo social. Por eso dice por evolución histórica, llamarlo. Sí, pues. Acá, por ejemplo, prima. Prima significa primera. Primera. Prima viene de la palabra primera. Y prima justamente es tu primer familiar fuera de tu núcleo, ¿no? Es decir, el primer familiar que tú tienes fuera de tu núcleo, papá, mamá y hermanos, es tu prima. Por eso le dicen prima hermana, ¿no? Porque es tu primer familiar directo. Es como tu segundo hermano, digámoslo así, ¿no? Porque es aquella persona que tiene tu consanguinidad, pues no es más consanguíneo a ti. No es tu tío, no, es tu primo, ¿no? Por eso le hablamos de los primos hermanos, ¿no? Banco. ¿Banco por qué, profe? Banco, por ejemplo, ¿qué idea se nos viene la idea de banco? Mire acá, vamos a colocarle, ¿ya? Vamos a colocar acá la palabra banco. Banco. Ahí está. ¿Banco no es homonimia? Claro, el banco viene del francés y esto es el germánico, ¿no? ¿Banco cuál es? Un asiento. Un asiento con respaldo sin él que pueden sentarse dos o más personas. Puede ser un lugar donde básicamente se depositan personas, ¿no? Un tipo de lugar donde las personas se pueden sentar, pueden ubicarse, pueden... Es decir, un lugar donde se almacenan personas, ¿no? Un banco se puede almacenar dos, tres personas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Un banco es un lugar donde nos sentamos, donde nos podemos entendamos almacenar como juntarnos, donde se juntan personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es un banco. No puedo sentarme entre dos o tres personas. Acá. Dice acá, pues, sentarse dos o más personas. Profe, pero banco también se refiere a una entidad financiera, ya, o un conjunto de peces. Empresa dedicada. ¿Y qué rasgo en común tiene eso? La palabra ahí clave es almacén, pues. Juntar, almacén. ¿Un banco no almacena dinero? Cuando hablas tú del banco de sangre, ¿no es un almacén de sangre? Cuando tú hablas del banco como conjunto de peces, ¿cuál es la diferencia con el cardumen? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el cardumen es un conjunto de peces libres en el mar. En cambio, el banco es un conjunto de peces almacenados en un lugar para su venta o en este caso, su consumo. ¿Me entiendes la diferencia? Cuando yo digo cardumen me refiero a un conjunto de peces, pero libres en el mar, libres. En cambio, cuando hablo de un banco es un conjunto de peces, pero que están básicamente situados en un lugar determinado, almacenados. Entonces, justamente acá la palabra que los hace común sería almacén. Es como la palabra, y esto es bien curioso, la palabra muñeca. Muñeca, lo primero que se viene en la mente, ¿qué cosa es? Muñeca o muñeco, ¿no? Acá dice muñeca. A ver, acá acá está. La primera imagen que tenemos de muñeca es básicamente ¿de qué? Viene la palabra muñón. Muñón es esta parte, ¿no? del brazo. Es la figura de una persona, un tipo de juguete, ¿no? Pero ¿sabe por qué surge eso? ¿Alguien sabe por qué surgió ese juego llamado muñeca? ¿De dónde surgió eso? Antiguamente, te cuento, las personas, por ejemplo, hacían actividades, juegos recreativos, en la cual, por ejemplo, vestían a sus manos, no sé si habrás visto tú alguna vez, con un vestido.
una mano con un vestido, le ponían una cara, un rostro y comenzaban a jugar de esa manera. No sé, ¿tú has llegado a ver alguna vez eso? Usaban sus manos, ¿para qué? Para hacer el juego aparente de personas. No sé si tú llegaste alguna vez a ver eso alguna vez en tu vida. ¿Sí? Ya. A ese juego se llamó jugar con la muñeca. Se decía justamente, ¿no? Estaban jugando con su muñeca. ¿Por qué jugaban con la muñeca, no? Con esta articulación, jugaban con eso, con las muñecas, con las manos. Y como tú sabes, que era un juego muy, pero muy difundido, y como de cierta manera el sistema económico lo que busca es tratar de sacar todo el provecho a partir de cosas tan particulares, vieron conveniente que quizás se le llame muñeca también a un tipo de juego, un tipo de objeto, que ya no va a ser parte de la mano, sino que van a ser como un pequeño objeto de plástico, donde básicamente le llamen el nombre muñeca, ¿no? Manteniendo justamente ese juego, ¿no? Y ese objeto de plástico en forma de persona se le va a llamar muñeca. Pero básicamente manteniendo el nombre con referencia ¿a qué? Al juego, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí vemos que muñeca era una palabra polisémica. Como el caso también de la palabra, por ejemplo, polo. Polo, que es un tipo de vestimenta que tenemos nosotros, el polo, ¿no? Con su cuello, todo ello. ¿Sabe dónde surge la palabra polo? Surge del deporte. Hay un deporte llamado polo, donde la gente se vestía justamente con ese tipo de ropa. A partir de ese deporte se le llamó justamente polo a la vestimenta. Imagínense, ¿eh? Entonces eso tiene que ver mucho también con la polisemia. Así ha sido la evolución de las palabras. Muy bien, hasta acá. ¿Estamos bien? No sé si hubiese alguna consulta, alguna pregunta. ¿Vamos bien? Lo principal es que entiendas que la polisemia tiene un rasgo en común. Eso es lo más importante. Profesor, Que tenga la polisemia un rasgo en común. Profesor, ¿podría dar ejemplos, por favor? Ya. Palabras como, por ejemplo, a ver, codo. Si digo el codo de la persona, ¿con qué elemento en común tiene? A ver, codo. ¿Dónde se ha reutilizado la palabra codo también? Claro, el codo, por ejemplo, el tubo, ¿no? El tubo llamado codo. ¿Y hay un rasgo en común o no? ¿Hay algún rasgo en común o no? También, ¿no? Hay un rasgo en común, exacto. Entonces sería polisemia, por ejemplo. Parece, ¿no? Pero no, eso es polisemia, David. Uña. La uña de la persona. Los que tocan guitarra, ¿saben que hay un objeto también llamado uña o no? ¿Sí? Claro. ¿Y por qué le llaman uña? ¿Porque tiene un rasgo en común o no? Ahí está justamente, esa es polisemia. Uña o púa. Incluso la palabra púa también es polisémica, ¿no? ¿Por qué es confundible? David, solamente debes entender, David, que tienes que ver más que todo con qué, con el tema de el rasgo en común. Ya, por ejemplo, especializado ya Marco, capital. Cuando tú hablas de la capital, por ejemplo, exacto, Mauricio, cuerda de guitarra, cuerdas vocales, polisemia, perfecto. Por ejemplo, ya Marco, la capital de un país y el capital, por ejemplo, para un negocio. ¿Qué característica en común puedes notar ahí? Uno es de un plano económico, uno es de un plano geográfico, otro es del plano económico. ¿Qué rasgo en común podrías encontrar ahí? Con capital. A ver, ya Marco, personas. No, pero hablo del capital del dinero. El capital del dinero, por ejemplo, para tú iniciar un negocio, requieres el capital. Exacto. En cambio, en un país también existe el tema, no, Jenny, muy bien, Jenny, que es algo fundamental, que es la base. Que cuando yo hablo de la capital de un negocio, es la base para iniciar un negocio. Todo negocio se inicia con un capital, que es el dinero que te va a permitir invertir. Y cuando yo hablo de la capital, por ejemplo, de un país, me refiero a qué? Que es la base económica de ese país, ¿no? ¿Cierto o no? El tema de importancia, el tema, por ejemplo, de base, el tema de, incluso hay una, no sé si ustedes han visto, letra capital. ¿Han visto qué es la letra capital? La letra capital es una letra grande, a diferencia de las otras letras más pequeñas, ¿no? Y ahí te das cuenta justamente el nivel de importancia por el tamaño, ¿no?
Muy bien, entonces ahí tenemos el caso de la polisemia. Ahora espero que se haya entendido mejor. Siempre un rasgo en Profesor, común. Dime. profesor, disculpe, basto con B y basto con V, ¿los dos son polisemios o no? No. Basta, hija, basta que se escriban diferente, como por ejemplo votar con B y votar con V, ya sería homonimia sí o sí. El simple hecho de que se escriban diferente, como basto y basto, ya es homonimia sí o sí. Porque como dice, por ejemplo, Tocomer Stacy, ya serían homófonas. Acuérdate, hija, que la polisemia no son dos palabras, es la misma palabra que se reutiliza porque mantiene un rasgo en común. ¿Ok, pequeña? Entonces, si tú ves dos palabras que tienen escritura diferente pero suenan igual, como basto y basto, sí o sí, a ojos cerrados, homonimia. ¿Ya, pequeña? Ya, profesor, muchas gracias. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguna consulta más? Sí, profesor, una palabra dejaría de ser polisemia si es que se le agrega alguna tilde. Sí, muchas veces hay palabras, por ejemplo, que de cierta manera el contexto es lo que genera que dejen de ser homonimia o polisemia. Entendamos algo. Para yo determinar si es homonimia o polisemia, no es que vea la palabra aislada, sino la tengo que ver en un contexto. Por ejemplo, llama. Llama de fuego y llama de animal, lógicamente son homonimia. Pero si llama, por ejemplo, lo utilizo para hablar del fuego y en otra oración llama lo utilizo para hablar de la pasión que uno siente por alguien, ¿no? No dejemos que la llama del amor se acabe, por ejemplo, digo ahí. Ahí habría una relación de polisemia con la llama del fuego, por ejemplo, por el tema, ¿no? De la pasión, el sentimiento. Y a veces, muchas veces por una tilde puede también generar que una palabra cambie. Claro, al haber una tilde, de cierta manera también cambia ya el significado de la palabra, ¿no? Acuérdate que la tilde, al ser un acento, puede cambiar el significado de un término. Sí, la tilde también puede darse ese caso. ¿Ok? Depende mucho del contexto, Lucianita. Depende mucho del contexto. Por eso que hay que entender la palabra por el contexto. Si vemos que en el contexto nos plantean dos palabras que tienen un rasgo en común, ahí justamente vemos el caso de la polisemia. En cambio, la homonimia, por ejemplo, palabras que no tienen ningún rasgo en común. Exacto. Hay palabras que pueden ser polisémicas u homófonas, homónimas, dependiendo del contexto. Pero depende del contexto siempre. Claro, bancos son polisémicas. Banco y banco son polisémicas. Banco es polisémica. Relación semántica que presenta igual escritura o pronunciación, pero de significados diferentes. Porque son de diferente origen. Por ejemplo, cola, lo que le había dicho usted, ¿no? La cola del animal y la cola del pegamento, por ejemplo. Acá tienen orígenes diferentes. Uno viene del latín, otro viene del griego. Y no tienen ningún rasgo en común. Y como no tienen ningún rasgo en común, ninguna característica en común, es lógicamente homonimia. Son homónimas básicamente porque solamente ¿en qué se parecen? En la escritura. Entendamos, ¿no? La homonimia, ¿dónde está el parecido? En la escritura, en la palabra. Y en la polisemia, ¿dónde está el parecido? En el significado. Más o menos así, mira. Una vez le expliqué de esta manera. Tanto la homonimia como la polisemia tienen que haber algo en común. Un rasgo en común. De la extremidad, ¿no? La polisemia, ¿dónde tiene el rasgo en común? Pregunta, chicos, ¿dónde tiene la polisemia el rasgo en común? ¿En el significante o en el significado? A ver, si te acuerdas el tema. ¿Dónde tiene la polisemia el rasgo en común? ¿En el significante o en el significado? En el significado, perfecto, en el significado. ¿Y por qué no en el significante? Porque es la misma palabra, pues. En cambio, la homonimia, ¿dónde tiene rasgo en común? En el significante, porque su significado es distinto. En cambio, la homonimia, su rasgo en común es en el significante. ¿Por qué? Porque son palabras que se escriben o se pronuncian igual, significante, pero su significado es diferente. Pues miren, esto te puede ayudar. ¿Dónde radica el rasgo en común de la polisemia? En el significado. En cambio, la homonimia solamente en el significante. ¿Ya? Eso quizás te pueda ayudar un poco. Muy bien. Por ejemplo, votar con V y votar con B. Acá el sonido solamente es similar,
Pero date cuenta que uno viene del latín, otro viene del germánico. Son palabras de origen distinto, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos sería denotado también. Eso depende de la oración, ¿no, David? Depende de la oración. Si los homónimos presentan la misma... A ver, acuérdate, los homógrafos son las palabras que tienen la misma escritura, como cola y cola, por ejemplo. Claro, a esto, por ejemplo, se le llama homófonas, Anthony, porque tienen letras diferentes, pero el sonido es el mismo. A esto se llaman homófonas, ¿ok? Homófonas. La homonimia se divide en dos grupos, homógrafas, que se escriben igual, y homófonas, que suenan igual solamente. Votar y votar son homófonas, porque suenan igual. Ahora, acá vamos a dividir la homonimia en tres tipos. ¿Según qué? Según la categoría gramatical. Por ejemplo, y acá no tiene nada que ver con que si son homófonas o homógrafas, ¿ah? Eso no tiene nada que ver. Acá tengo que ver más que todo qué tipo de categoría gramatical son. Si son sustantivos, si son verbos, eso más que todo acá tiene que ver. ¿Ok? Acá tiene que ver más que todo con eso. Si son de la misma clase o categoría de palabra. La homonimia absoluta tiene que ver con palabras que son de la misma clase. Es decir, ambos son o sustantivos o ambos son verbos. Por ejemplo, tasa, si te refieres a la relación de magnitudes, básicamente al tema de un índice, ¿no? Una tasa te refieres básicamente ¿a qué? A una estadística, ¿no? La tasa. Pero también te puedes referir a tasa, por ejemplo, como el recipiente. El recipiente. Entonces, ahí vemos, claro, un porcentaje. Vemos que las dos palabras son sustantivos. Como las dos palabras son sustantivos, se llama homonimia absoluta o total. ¿Por qué? Porque ambos son sustantivos. Porque ambos son sustantivos. Podría ser también que ambos sean verbos. Claro, si yo digo, por ejemplo, acá lo siguiente, miren. Yo digo, por ejemplo, di lo que te di aquel día. El primer di, ¿qué verbo es? Verbo decir. Decir. Y el segundo di, ¿qué verbo es? Dar. Verbo dar. ¿Te das cuenta que son palabras homónimas, ¿cierto? ¿Por qué son homónimas? Porque son palabras que solamente se parecen en la escritura, pero el significado es diferente. Ahora, uno es verbo, otro es verbo. Ambos son verbos. Como ambos son verbos, la homonimia se llama homonimia absoluta. ¿Por qué homonimia absoluta? Porque ambos son verbos. Claro, son homógrafas, exacto. Pero si lo vamos a un punto de vista más que todo gramatical, al ser ambos verbos, se llamaría homonimia absoluta. Porque ambos son verbos. ¿Ok? Ambos son verbos. Si ambos son de la misma categoría, verbos o sustantivos, se llama homonimia absoluta. ¿Ok? Vamos a ver acá. Y muchas veces esto puede generar casos de impropiedad semántica, ¿no? ¿Te acuerdas de la impropiedad? Cuando estamos utilizando un término que no corresponde, puede suceder eso, ¿no? Y la homonimia parcial cuando son de distinta categoría gramatical. Por ejemplo, hierba puede referirse al latín hierba, básicamente a lo que es la planta, y hierba también, que es la conjugación del verbo hervir. Entonces, acá vemos la homonimia, por ejemplo, parcial. Es como cuando yo te digo lo siguiente, ¿no? Claro, son homófonas, pero fuera de eso, entendamos que si yo digo, por ejemplo, ojalá sobre un sobre. Ojalá sobre un sobre. ¿Qué observamos acá? Ojalá sobre un sobre. Homonimia. ¿Por qué es homonimia parcial? Porque el primero sería un verbo y el otro sería un sustantivo. Exacto. A eso llamamos homonimia parcial, porque son de diferente categoría, claro.
homonimia parcial. Cuando te dice, por ejemplo, te llama la llama, ¿no es una homonimia parcial? ¿Sí o no? Claro, ¿por qué es una homonimia parcial? Porque básicamente son palabras de distinta categoría. Claro, verbo sustantivo, exacto. Homonimia parcial, muy bien. Y la paradigmática, para finalizar acá, es el mismo verbo. Acá es el mismo verbo, no son verbos diferentes como el caso de di, es el mismo verbo donde solamente se establece la diferencia a nivel de un accidente gramatical. Por ejemplo, pedía y pedía, el verbo es el mismo. No confundir con la homonimia absoluta, porque acá en la paradigmática el verbo es el mismo. Pero ¿dónde radica su diferencia? Yo digo, él pedía un libro, yo pedía una revista. El verbo es el mismo, la diferencia se establece a nivel de personas gramaticales. Tercera y primera persona. Esa es la homonimia paradigmática. Cantamos, o también puede ser tiempo. Cantamos ahora, tiempo presente, o digo cantamos ayer, tiempo pasado. ¿Ok? En ambos casos, por ejemplo, claro, el verbo es el mismo, pero lo que cambia acá justamente es el accidente gramatical. Podría ser la persona o el tiempo, ¿no? La persona o el tiempo. Muy bien. Esa es la homonimia paradigmática. La homonimia paradigmática, acuérdate que es el mismo verbo, el mismo verbo. ¿Ok? Y esto puede crear ciertos casos de ambigüedad, ¿no? Que se puede entender, claro, de cierta manera puede entenderse de dos o tres maneras, bueno, a veces. ¿Ok? Muy bien. Sí, exacto. La homonimia paradigmática solamente es el verbo, solo se cumple con verbos, claro, con verbos solamente. Diferencias, a ver. La polisemia, la causa es la economía lingüística y en caso de la homonimia, la coincidencia de sonido, fonética. La polisemia tiene significados relacionados, la homonimia no tiene sus significados relacionados. La polisemia es la misma clase de palabra, en cambio la homonimia puede ser de clases diferentes. Y la polisemia es la misma palabra, en la misma entrada del diccionario, en cambio en la homonimia, como lo hemos visto en la página, son diferentes entradas en diccionario, ¿no? Y ya vamos a otros conceptos que son mucho más sencillos. La sinonimia. Palabras prácticamente que tengan significados parecidos. Por ejemplo, la sinonimia conceptual consigue los rasgos conceptuales de dos términos. Morir, fallecer, dichoso, feliz, rey, monarca. Pero también hay la sinonimia contextual, que va a depender del contexto básicamente. Por ejemplo, la palabra pesados. Para mí los garbanzos son pesados, dice acá. Claro, pero pesados acá no se refiere básicamente a qué, a que pesan mucho, sino que le cae mal, ¿no? Claro, el significado acá tiene que ver con el sinónimo de indigesto. Claro, el sinónimo de pesado ahí no es que pesa mucho, es como cuando digo, eres un brillante alumno. Y ahí brillante no significa resplandeciente, sino su sinónimo de brillante, según el contexto nacional, sería excelente, ¿no? Ese hombre, mi padre, es justo. Hombre y padre acá son sinónimos, ¿no? Porque justamente se habla de la misma persona. Entonces, ese es sinónimo contextual. Muchas palabras, por ejemplo, depende del contexto, puedan cambiar su sinónimo, puede ser distinto, ¿no? Como decía justamente, ¿no? La palabra grande. Grande puede significar algo enorme. Pero si digo, por ejemplo, ha sido una gran presentación. Ahí no me refiero a una enorme presentación, sino a una increíble presentación. ¿Te das cuenta? Cómo el sinónimo puede cambiar según el contexto, ¿no? Pues a eso se llama sinonimia contextual, ¿ok? Antónimos, palabras que tengan diferente, aparte de palabras, diferente significado también. Por ejemplo, la antonimia gramatical se realiza a través de un prefijo. Nivel, desnivel, maduro, inmaduro,
normal, anormal, usando un prefijo, la antonimia gramatical. En cambio, la antonimia lexical se ven tres tipos. La propia, que presentan grados intermedios, porque tienen cierta gradación, tiene ciertos niveles. Por ejemplo, frío, caliente, grado intermedio, tibio. Si digo, por ejemplo, día y noche, punto medio, tarde. Infancia, vejez, adultez, por ejemplo. Siempre acuérdate que la antonimia propia es aquella que presenta grados, niveles, ¿no? Por ejemplo, puedo decir bueno, malo, regular. Podría decir, por ejemplo, alto, bajo, mediano. Siempre hay grados, ¿no? Alegría, tristeza, tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Alegría, tranquilidad. Tranquilidad no es ni estar alegre ni estar triste. Es un punto medio. Alegría, tristeza, tranquilidad. Es el punto medio. ¿No? Es el punto medio. Exacto, hay punto medio. Hay gente que no puede... No, también puede haber grados extremos, también. Por ejemplo, la alegría podría tener un grado extremo como la euforia y la tristeza como la melancolía. No. Semimaduro. Pero, Paolo, igual estás usando prefijos ahí. Maduro y maduro se está usando prefijos, ¿no? No estás... En la antonimia lexical, Eros, Paolo, tienes que darte cuenta que la antonimia lexical cambia la palabra. Si te das cuenta, el antónimo lexical cambia la palabra. En cambio, en la gramatical solamente se utiliza prefijos. Prefijos. Ahí está la diferencia, Paolo. En la antonimia lexical, la palabra cambia completamente. Otra antonimia complementaria, se excluye. Si es A, no puede ser B. Hombre, mujer. Si es varón, no puede ser mujer. Si es emisor, ¿maduro con qué? ¿Homonimia con qué? Emisor, receptor son... Claro, estamos hablando de antónimos, pues. Serían como... Son antónimos, claro. Emisor y receptor. Pero son antónimos básicamente complementarios. ¿Por qué se llama así? Porque se excluyen. Por ejemplo, si está vivo, no puede estar muerto. Si está vivo, no puede estar muerto. Sería un caso de antonimia complementaria. Porque si está vivo, no puede estar muerto. Si es emisor, no puede ser receptor. Si es singular, no puede ser plural. Si está dormido, no puede estar despierto. En cambio, la antonimia recíproca, ahí sí hay una relación de implicancia. Por ejemplo, para que yo sea padre, ¿qué requiero tener? ¿Qué debo tener para ser padre yo? Hijo. Y entonces padre e hijo, por ejemplo, serían recíprocos. Madre e hija, por ejemplo. Reciprocidad. Para que haya un médico tiene que haber un paciente. Médico-paciente. Hay una relación de reciprocidad, de implicancia. Comprador-vendedor. Abuelo-nieto. Tío-sobrino. Padrino-ahijado. Por ejemplo, esos son recíprocas. Entonces, acuérdate. Propia, grados. Complementaria, exclusión. Y recíproca, inclusión. Profe, la palabra padre puede ser polisemia también. ¿Cuál? La palabra padre. Ya, padre. Polisemia Padre de la iglesia y padre de tener un hijo. A ver. Creo que hay una relación de guía, creo, si no me equivoco. A ver. Sí, acá es polisémica, sí, como una persona que guía. Viene el latin pater, un varón o una persona o sacerdote perteneciendo a una orden religiosa. Sí, también es una en este caso, también se considera como polisemia. ¿Ok? Gallo y pollo, no tanto así, ¿ah?
Sí, en unos casos así. Correcto. Muy bien. Seguimos acá, a ver, seguimos. La profesor estudiante sería Edison. Profesor estudiante. Profesor estudiante. Porque academia es el lugar, pues. Profesor estudiante sería más bien Edison. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿qué son parónimas? Parónimas son palabras que se parecen, parecido, parecido sonido o escritura, parecido. Pero no es que sean iguales, parecido. Por ejemplo, ¿alguna vez nos hemos confundido con plumón y pulmón? Plumón y pulmón. A eso llamamos parónimas, ¿no? Palabras parecidas. Como dice acá, son palabras con significados distintos, pero poseen parecida escritura y pronunciación. Oveja, abeja, cesto y sexto, por ejemplo. No es igual que la homonimia, porque la homonimia es igual sonido, escritura. Acá es parecido. Por ejemplo, parecida pronunciación, inicuo, inocuo, infligir, infringir, devastar, desbastar, adición, adicción, exacto. En cambio, parecida escritura, hierba, yerba, ¿no? Son palabras, en este caso, parónimas, hierba, yerba, cesto, sexto, esotérico, exotérico, esotérico, exotérico. En cualquiera de estos casos se conocen como parónimas. Como la palabra, por ejemplo, cabellera, caballero, ¿no? Profe, pero las palabras parónimas de parecida escritura no sería como una homonimia parcial también. Acuérdate que la homonimia es igual. Igual. Y acá no son palabras que se escriben igual, sino parecidos. No es lo mismo igual que parecido, pues. Por ejemplo, votar y votar se pronuncian igual. La palabra, por ejemplo, cabo y cabo, de cavar y de la parte mínima o del orden militar, son parecidos, suenan igual. Pero abeja y oveja no se escriben igual, no se pronuncian igual, sino se pronuncian parecido. Parecido. Es como castor y pastor. Castor y pastor suenan parecidos, pero no son iguales. Entonces hay que saber diferenciar entre igual y parecido, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú pronuncias la palabra, en este caso, votar y votar, te das cuenta básicamente que son parecidos sonidos, ¿no? Parecidos, que son, disculpen, son iguales sonidos. O digo la palabra, por ejemplo, hola con H y hola sin H. Hola, hola. Suenan igual. Suenan igual. Claro. Ahora, sí, puede haber paronimia, por ejemplo, Jenny, cuando en el caso de por ceseo, sumo y sumo, por ejemplo. En algunos lugares, por ejemplo, sumo y sumo se consideran parónimas porque se pronuncia diferente. No, votar y votar he dicho que son homónimas. Isabel, votar y votar son homonimia. Sumo y sumo, por ejemplo, la S con la Z, en el Perú y en Latinoamérica, sumo y sumo son homónimas. En el Perú, por cuestiones de ceseo. Por ceseo son homónimas. Pero a nivel general, sí, David, a nivel general se deben pronunciar diferentes, pues. Porque uno es sumo, otro es zumo. Sumo, zumo. Pues, por cuestiones ya de uso general debería ser parónimo. Pero por cuestiones de dialecto, como sabemos nosotros, dialectal, sumo es como casar con Z y casar con S. Acá en el Perú y en Latinoamérica la pronunciamos igual, ¿no? Exacto, ya Marco, exacto. Muy bien. Y para terminar acá, jerarquía de significados. ¿Cómo es esto? Esto es algo que alguna vez te has hecho en el colegio. Esto llamado ritmo agogó. ¿Cómo es esto? Diga usted nombres de, por ejemplo, y colocabas un término genérico, nombre de planetas. Y decía, ¿no? No sé, Marte, Tierra, Júpiter, Venus, ya. Ese término general que tú mencionas se llama hiperónimo. Y los términos específicos se llaman hipónimos. Por ejemplo, se llama relaciones de inclusión. La hiperonimia es el concepto general que incluye a los demás. Por ejemplo, rosa, margarita, tulipán. Dime, ¿cuál sería el hiperónimo de todos estos términos que están acá? Flores, exacto. Ese es el hiperónimo, flores.
El hiperónimo sería flor, perfecto, flor. Y rosa, margarita y tulipán, ¿qué serían? Hipónimos. ¿Por qué? Son los nombres específicos. Exacto, hipónimos es nombre específico. Y la relación que hay entre ellos se llama coiponimia, coiponimia. Ah, claro, en ese sentido sí hay polisemia, David, claro, pues, ¿no? Polisemia, polonimia, no sé qué es polonimia. Polisemia sería, David, creo. Maduro como persona madura, y maduro como algo como una fruta, ¿no? Polisemia, ya. Ahí sí hay relación, ¿no? No me refiero a Maduro el presidente de Venezuela, Maduro como persona, ¿no? La persona madura, ¿no? Un hipónimo es una palabra cuyo significado es el ser más específico. Está incluido dentro del hipónimo. Por ejemplo, deportes es el hiperónimo. A ver, dime hipónimos de deportes. Hipónimos. Hipónimos. Fútbol, vóley. Ahí está. Natación, balonmano. Perfecto, muy bien, muy bien. Esos son los hipónimos. Dota. Fútbol, chakra, tenis. Muy bien. Y la coiponimia es la relación que se establece entre misma especie, ¿no? Paloma y gallina, ambos son aves, ¿no? Ambos son aves. Chompa y camisa, ambos son indumentarias, ¿no? Muy bien. Entonces, para terminar acá,